en Al Tanto, como siempre hablando de muchísimo que nos importa a todos nosotros. Hoy estamos en la radio en la 1210 y también estamos comunicados en YouTube. Y vamos a hablar de un tema que mundialmente afecta, no solamente en Miami donde nos encontramos nosotros, esto afecta mundialmente, algo que debemos tratar, algo que cada vez se multiplica más, desgraciadamente, en vez de reducirse. Aquí tenemos un experto que nos puede decir qué es lo que está afectando, a lo mejor, no sé, el pollution. Sí, porque ya no sabemos si es el pollution, si es el estrés, si es que porque todo el mundo ahora tiene trauma, todo el mundo tiene problemas y todo el mundo lo resuelve todo con una mano de golpes. Pero bueno, violencia doméstica, Dios mío, algo, como dije ya, que se multiplica constantemente. El doctor Sergio Llanes está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Sí, muchísimas gracias por este programa porque es extremadamente importante. Nosotros nos dedicamos de hace más de 20 y pico de años tratando de educar, sobre todo a la población latina, educarla, que fíjate que dirijo una fundación que se llama Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. ¿Por qué? Porque la mujer hispana es la que menos conoce de los derechos que tiene, la que menos, y fíjate esto, mira, estabas diciendo a la introducción del programa que esto es mundial. Casualmente hoy me llaman de Tenerife que ayer mataron a una muchacha. O sea, hoy, debe ser hoy porque el horario es así. Claro. Entonces, es constante en España, en Inglaterra, en todos los países y en América Latina específicamente. Entonces, una de las cosas, mira, ¿por qué la violencia doméstica es multifactorial? Son muchos factores que influyen para que exista violencia doméstica, pero independientemente de eso podemos decir que todo empieza en la casa, comportamientos aprendidos. La niña ve que a la madre la golpean y es como si no pasara nada. La es niña, un patrón de conducta, claro. Es algo normal. Aprendió que eso es normal y el varoncito aprende lo mismo, a golpear porque lo aprendió de su papá. Entonces nosotros tenemos que empezar a educar específicamente dentro de la casa, porque las escuelas no educan. Las escuelas es para buscar información, conocimiento. La educación empieza en la casa y si no la tienes, entonces ahí están los desastres. Pero una de las cosas que me he dedicado de tiempo, de años, es la conexión de los estados de hipervigilancia que tiene una víctima de violencia doméstica y las enfermedades, como por ejemplo el cáncer, lupus eritematoso sistémico, infarto al miocardio, envejecimiento prematuro, y los niños que están presenciando esa tragedia que a la madre la están golpeando, que él está también en hipervigilancia, o bien puede tener diabetes, puede tener leucemia, o ¿En puede, serio? sí, o puede llegar a la escuela y sentarse, pero como uno no está donde están uno no está donde está el cuerpo, uno está donde están sus pensamientos. El niño está en la escuela inerte con sus pensamientos en la tragedia que está viviendo en la casa, claro, y empiezan a sospechar que tiene el síndrome del déficit de atención y empiezan a ponerle cuántos diagnósticos hay aquí, que hay 10.000 y a drogarlo, el Ritalin y esto. El niño no tiene ningún problema neurofisiológico, el niño lo que tiene es un problema conductual, la tragedia que está viviendo. Entonces eso, y pude comprobarlo, di una conferencia al FIU que me mandó a Alianza Latina para hacer la conferencia esa allí, y pude demostrarlo. Habían médicos, habían fiscales, de todos allí, y les pude demostrar que esa violencia doméstica ellos no la conocían, que es la violencia, la conexión. Son 3 fases. Ahora, perdón que te interrumpa, Llanes, todo entonces empieza por lo que me estás diciendo en la casa. En la casa. O sea, todas esas desastres que vemos a lo mejor en la televisión, todos esos casos de los cuales nos enteramos, a veces nosotros vemos y el patrón o lo que vemos por fuera es una familia normal. Sin embargo, algo falló. Algo falló. Aparentemente una familia normal. Es que independientemente de eso, yo doy conferencias y muchas personas empiezan a molestarse por lo que estoy diciendo, pero en América Latina, en todos los países de América Latina, la violencia doméstica es algo normal. Fíjate, desde niño yo escuchaba, entre marido y mujer nadie se debe meter. Es verdad, aunque le caigan a golpe a la mujer. No, si yo tuve una víctima, no quiero nombrar países, pero yo tuve una víctima de América Latina, que ella vivía con el marido en la casa de sus padres, de los padres de ella. Cuando el marido la golpeaba, que ella salía de la habitación, el padre decía, eso es un problema de ustedes. Observa cómo es que
que se clasifica la violencia doméstica, es algo más de la familia. Entre marido y mujer, nadie se debe meter. Mira. Yo también he viajado por varios países, sobre todo, no vamos a mencionar ninguno, en el Caribe, Ajá. no solamente en Sudamérica, en el Caribe, donde los hombres algunos son flojitos de mano y las mujeres lo encuentran algo muy normal. Sí, eso es normal porque lo han aprendido, esto es un Y comportamiento no es aprendido. criticable, no estamos criticando a ningún país, simplemente es parte cultural, Sí, está sí. en su cultura. Está dentro de la cultura, pero yo sí los critico y voy a esos países incluso a dar conferencias y le digo, ustedes tienen que, porque yo doy conferencia al sistema judicial y a la policía, y ustedes tienen que remediar y acabar con todo este concepto de que es un problema cultural. ¿Por qué? Porque hay víctimas y hay mujeres. Mira, nacemos de una mujer. Sí, pero no solo es el golpe. No, No solo es porque el la golpe, violencia las secuelas que deja psicológico No, y que no. muchas veces, a veces hay muertos. No, es que la violencia no empieza primero por el golpe, empieza muy solapadamente la crítica. Mira, yo estoy haciendo una cantidad de programas en conferencias donde le enseño a las madres cuando tienen hijas y tienen un noviecito, buscar el perfil psicológico del noviecito de la hija, porque ese va a ser un potencial abusador. Cuando la muchachita va con el noviecito y suena el teléfono y se lo arrebata el novio, ese es un potencial abusador, porque él no tiene derecho a eso. Si se le manchó la camisa porque está tomando refresco, le echa las culpas a ella. Si llegan tarde, entonces ya tenemos el perfil psicológico Ya del encontramos abusador. un perfil de lo que puede ser el día de mañana. Pero observa, los hombres, y en sentido general, en Centro, Sudamérica y el Caribe, son posesivos. Pero Sí. ese hombre posesivo Machistas. pero después se convierte en obsesivo. O sea, Que lo nombramos por un lado machista y en Ajá. realidad son obsesivos. son posesivos y después son obsesivos. O sea, fíjate, y me molesta. Se sienten, no te me pongas, no te me alteres, pero que se sienten con derecho, con derecho, como pero- si fuera un objeto que es de su propiedad. Pero por eso te voy a decir, por eso me molesto. ¿Sabes por qué? Porque hasta en el apellido dice de fulano. De Ay, es fulano. verdad, qué Y entonces feo. yo siempre he dicho allá en la... Bueno, todavía en Estados Unidos nos quitan el apellido, bueno, no es No, obligatorio, espérate pero un momentico. hay que ponerle La el apellido guerra- de No, la la familia. guerra que yo llevo hace años con legisladores, con representantes y senadores del gobierno de Estados imagínate, Unidos. Maricela Hernández de Fulana, ese es el carro mío, ese es mi propiedad, mi propiedad. La esposa no es la esposa, no es la amante, la amada, es mi propiedad. Eso es lo que me molesta. Cuando yo llego a esos países le digo, ¿y por qué tú tienes un D? ¿Por qué tú tienes un D? Fulana de tal, de fulano. ¿Por qué tú tienes un D? Quítate, tienes que quitarle el D. Y entonces se lo digo a la policía, se lo digo y ellos se ríen. ¿Cómo hacemos? Tienen que hacerlo. Lo otro es que es extremadamente peligroso. Empieza el detalle de qué fea tú estás, que es mal del pelo, que esto, que todo otro. que a veces esas críticas empiezan con bromas. Sí, una broma. Críticas, entre comillas, que parecen bromas, que se Sí, ríen de ti, sí. de cómo estás vestida, ay, hoy luces tal cosa. Pero te está bajando tu autoestima. Totalmente. Te está agrediendo, indirectamente te está agrediendo, pero te está agrediendo. Sí. Entonces esto va creciendo, y yo les digo a las mujeres, el día que ustedes permitan que él les apriete un brazo, una mano, o las agarren por la cara y les apriete, el día que lo permitan, ya ustedes se graduaron de víctimas. Quiere decir que no puedes permitir ni el insulto. Porque mira, cuando un matrimonio me dice, nosotros llevamos 50 años de casado y no hemos tenido ni un sí ni un no, uno de los dos se comió al otro. Porque sí. Sí. Ay, qué cómico, a mí me encanta él. Sí, porque el problema es que entre O sea, marido, uno de los dos ya acabó con el otro. uno de los dos se comió al otro, porque, mira, A ver. entre un matrimonio siempre debe haber desacuerdos. Son Claro. totalmente personas diferentes. Somos dos personas diferentes, criados en ambientes diferentes, en mundos diferentes, que un buen día decidimos unir vidas, Ajá, más nada. Ajá, pero esa diferencia no es violencia. Para nada. Directo. A mí Entonces, me acostumbró mi mamá a lo mejor a que el arroz con leche es con canela, Ajá. y a lo mejor a ti te lo hicieron Ajá. que sin canela. Y entonces esas discusiones son buenas, Exacto. porque es comunicación. Ujú. Y entonces cuando me dicen, no, llevo 50 años casado, nunca hemos tenido ni uno de sí, yo mismo le digo, ustedes, uno de los dos se comió al otro, porque no hay otro resultado. Ajá. Pero observa, llevo años fajado, fíjate, observa, yo tengo una hija
es mi obsesión, mi hija. Pero yo estoy hace rato tratando de que el apellido no sea el del padre, sea el de la madre. Ay, me encanta. Llegamos a un punto que me fascina, es verdad, Sí. porque si nosotros somos las que lo tuvimos 9 meses en Ajá, nuestra panza, ajá. ¿por qué tienen que tener el apellido del padre? Ajá, mi hija es mi obsesión, pero el apellido debe ser el de la madre, no el del padre. Pero Porque- eso no creo que se logre, ¿o Pero sí? sí hay países ya que lo están haciendo. Es que yo llevo años en diferentes lugares haciendo. ¿Lo lograremos diciendo esto. en algún momento? Bueno, yo llevo, fíjate Qué bueno. que hay un país ya que lo hicieron, ya. Al menos que nos den la opción, bueno, su hijo se va a llamar María, ¿qué apellido va a llevar? ¿El de la mamá o el del papá? Por lo menos que nos pregunten y no que automáticamente le enganchen el Valdés, el Rodríguez, el González, y nosotros somos las que estamos ahí, y lo tuvimos. Y lo otro es que como trabajo con víctimas que son latinas o hispanas, siempre les digo la cantidad de oportunidades que tienen en este país. Porque en los otros países no tienen oportunidades porque independientemente es un problema cultural, ¿no? Ujú, Y estamos ujú. tratando de modificar eso en muchos países. Cuando yo voy a diferentes países que voy a dar conferencias al sistema judicial o a la policía, estamos tratando de que eso sea así. Pero observa, Ujú. aquí en este país, cuando tú te conviertes en víctima de cualquier crimen, tú tienes una cantidad de derechos tremendos, incluyendo los miedos, los temores que existen de las mujeres que son indocumentadas, y esa mujer indocumentada, si es víctima, y para ser víctima de violencia doméstica, tiene que mostrar o demostrar que tienes una agresión física, generalmente física, hay que tirarle fotografía, pero si tú estás casada o no estás casada, vamos a suponer, eres ilegal, eres indocumentada, ilegal no hay nadie, todos somos legales donde Indocumentado, quiera que estés, ujú. indocumentado, y tuviste un problema de violencia doméstica, te golpearon, como las tengo yo constantes, ¿sí? Y entonces tú estás unida a otra persona que es indocumentada también, tú calificas para la visa U. Me preocupa mucho algo, Sergio, y es que cuando hay violencia doméstica, lo primero que pasa, estamos hablando de violencia doméstica visual, física, porque Ajá. la violencia doméstica, yo soy de las que soy partidaria de que la violencia doméstica psicológica es peor. La física te dieron Y se va y en se una va. semana. La Ajá. psicológica no, y no se ve, entonces no se puede probar. Pero cuando hay violencia doméstica física, desgraciadamente yo creo que lo primero que le pasa por la mente, sobre todo a la mujer, es el no decirlo, el callárselo, Ajá. por miedo. Ajá. Siempre hay el miedo en que si lo digo me matan a golpe nuevamente. Ajá. Y precisamente he tenido muchos casos así que ni ha matado, pero ¿qué es lo que yo le digo? Mira, primeramente tienes que salir de la violencia doméstica. Si tienes hijos, mucho más. Pues yo le digo, si yo fuera fiscal, te encausaba a ti también por poner a los niños en peligro. Por lo Siempre tanto, hay derecho, ¿verdad? Siempre hay formas de que la ley cubra a esa mujer para que no tenga miedo de que le vuelva a ocurrir. Mira, si llaman a la policía y se hace un reporte de policía, ya se clasifican como víctimas. Okay. Por un lado, aquí en este condado y en casi todos los condados de toda la nación existen centros de víctimas que le dan un dinero antes de los 30 días, hacen un reporte de policía, van con el reporte de policía al centro de víctimas y le dan un dinero para la relocalización. Pregunta, porque este tema es un tema que nos va a llevar horas y no vamos a poder, lamentablemente. ¿Hay más víctimas? ¿Quiénes son más víctimas? ¿Mujeres o hombres? No, el 94% de los reportes son de mujeres. De mujeres. El 6% de hombres, el hombre latino no reporta, generalmente no reporta porque es un problema cultural. Imagínate tú, la mujer pegándome a mí, no reporta. Es un problema cultural. Pero sí existe, la mujer ha incrementado en violencia últimamente. Incluso en las escuelas, las muchachitas, en ocasiones son más violentas Más que los violentas varones. que los varones, es verdad. Entonces se ha incrementado. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros nos basamos en los reportes. El reporte, el 94% son de mujeres. Y entonces el 6%, del 6%, el 3% es que los hospitales reportaron cuando le dieron un golpe bien fuerte. Y de todos esos reportes que tú me estás mencionando, que el 94% es de mujeres, yo estoy segura que no hay ni la mitad de la violencia doméstica que está pasando afuera y que no se reporta, que ustedes no lo saben. Que no se reporta. Entonces,
Para terminar nuestra entrevista, que sin de verdad me dejan, sigo hablando con Janes todo el día, porque hay mucho de qué hablar y se dan cuenta que es amplia la información que él tiene. Todo comienza en casa. Lo mismo lo bueno que la disfunción. Todo. Y como él dice, en algún momento determinado, cualquiera que vea el día de mañana que hace o que es víctima, aquel que cometió alguna violencia, simple y llanamente lo vivió en su momento determinado y lo tomó como normal. Si usted es víctima, permítalo una sola vez y por equivocación, porque lo agarraron de sorpresa. Pero usted es un ser humano y nadie tiene el derecho ni físico ni tampoco psicológico de maltratarlo y de hacerlo sentir menos.